Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de una noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Últimamente estoy muy chinche yo en los periódicos. Bueno, pues más de 20 comunidades de judíos a nivel mundial, judíos sefardíes, of course, judíos que hablan español, han dicho que por favor le gustaría, la Real Academia han hecho una solicitud para que revolucionaria, diciendo que por favor quiten uno de los semas, la polisema, muchos semas, significado, cada palabra pues tiene un sema, puede tener muchos semas a lo largo del tiempo, etcétera. Bueno, pues que quite la acepción de usurero. Aquí en Andalucía sí que se usa, se dice, este es un judío, para decir que es alguien usurero, pero también se usan acepciones positivas. Por ejemplo, cuando los niños son pequeñitos, dice, "Ay, tiene unos ojos de rabí", para decir que el niño tiene una cara de listo y despabilado, dice, tiene unos ojitos de rabí, de rabino. En fin, no todos son malos, pero también yo de pequeña he utilizado términos que, como a fin de cuentas, la lengua es algo, vivimos en la era de lo políticamente correcto y la lengua es algo que se hereda, algo que tú no te revolucionas contra ello, porque la heredas. Bueno, y yo, por ejemplo, le he dicho a alguien perra judía cuando era pequeña, yo lo recuerdo, y yo digo, pero ¿por qué dije perra judía? Los perros me encantan y los judíos no me caen mal, no sé, me son indiferentes, quiero decir, no les deseo ningún mal, pero hay toda una tradición de asociarlo con términos peyorativos, puesto que en un momento determinado, hace 500 años, los reyes católicos expulsaron porque tenían el concepto de Estado y fueron los primeros, que el primer Estado de Europa fue España, y entonces lo que hicieron fue homogeneizar. Como habían conseguido dominar determinados reinos, aunque estas reinos se seguían rigiendo por sus tradiciones legales, como el reino de Navarra, el reino de Aragón, etcétera, y realmente el país España era prácticamente un mosaico, casi hasta el siglo XIX, en que administrativamente con la Primera República, digamos, se homogeneizó, ¿no? Pero no sé por qué decía esto tan largo, así por el concepto Estado, ¿no? Pues los reyes católicos lo que hicieron, que fueron muy modernos, aparte de los matrimonios de Estado con sus hijos para crear vínculos y alianzas con toda Europa, fue homogeneizar el país. O sea, una sola religión que era la católica, y se expulsó a los moriscos y a los judíos que no se quisieran convertir, y a los que sospechosamente se quedaban y no se convertían, pues a la hoguera con la Inquisición, que os tengo que hablar porque realmente no hubo más allá de 400 casos de Inquisición, no hubo tanto antisemitismo. Esto viene de la leyenda negra, y realmente España no sacrificó tanta gente, entre otras cosas porque con el tema de los judíos, de los moriscos, porque los protestantes sí que mataron bastante más gente. En el caso español y en el caso de los católicos en general, como los franceses y tal, mataron menos brujas, se mató menos porque siempre había una idea del rebaño descarriado, ¿no? De que esos individuos, más que matarlos, lo que tendría es que convertirlos a la fe auténtica y genuina que es la católica, por supuesto, y entonces no había tanta intransigencia como en los países protestantes, que sí mataron bastante gente, y fueron justamente los que nos hicieron la leyenda negra. Bueno, vamos a seguir con los judíos y los núcleos. Realmente os estuve hablando un día de que el ladino, que realmente es latino, lo que pasa es que la T y la D son sordas, sonoras, que te sale el aire de los pulmones o no, se estaba perdiendo. En el caso de Estambul, que había muchos judíos sefardíes, porque esto lo que querían aprender era español actual del siglo XXI. Y bueno, y entonces no querían seguir la tradición de sus ancestros, sino, como tienen la posibilidad de emigrar a España, pues manejarse bien con el idioma para que profesionalmente se hacen una carrera y tal, como tienen pasaporte español, empezar aquí. Pero
esta demanda que se ha hecho a la Real Academia Española proviene, creo que de 20 núcleos internacionales de judíos que piden a la Real Academia Española, a la RAE, el acrónimo, que cambian el significado de la palabra que es considerada ofensiva y discriminatoria. Esto ya ha tenido precedentes. Pasa que las cosas no se hacen de arriba abajo, se hacen de abajo arriba. O sea, yo no puedo decir... Pero bueno, como vivimos en la época de lo políticamente correcto, pues no me parece mal en absoluto. La comunidad gitana también modificó, también pidió a la RAE, por favor, que modificara determinados conceptos, como para decir gitano trapacero, ¿no? Eso también se dice en mi tierra. Ten cuidado que es un gitano, que te va, como que te va a hacer trampa en los negocios. No, hay gitanos que son abogados, gitanos como el resto de los mortales, o sea, no son ni mejores ni peores. Incluso algunas veces casi diría que son mejores porque los ves venir, ¿no? En fin, para mí son maravillosos, con una música increíble, gente excepcional. Y lo consiguieron cambiar, ahora os lo contaré un poquito mejor. Y también hay el precedente de una señora que tenía un nene autista y también pidió a la Real Academia que se quitara ese sema del autismo como algo peyorativo, algo de niños tarados. Y se quitó, se quitó. Y me parece muy bien que haya esas demandas sociales, porque si no hay un concepto de metonimia, que es la parte por el todo, ¿no? Pues si un judío es usurero, pues todos los judíos son usureros. Si un gitano es trapacero, pues todos los gitanos son trapaceros. La parte por el todo, ¿no? Como los pañuelos, ¿no? Que aquí decimos, ¿cómo decimos en España? Los pañuelos de papel, los Kleenex, que es una marca realmente, hay muchísimas marcas de pañuelos de papel, la parte por el todo, la metonimia. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito mejor. Estas 20 comunidades judías, ya sabéis que en Hispanoamérica pasa de 500 millones, no sé la cifra exacta, pero pasa de 500 millones de hablantes de español. Y en Hispanoamérica hay muchísimos judíos, sobre todo en Argentina, en Colombia, etcétera. Y hay 20 comunidades judías de todo el mundo que están, por favor, pidiendo a la Real Academia Española que cambie esa acepción de judío igual a usurero. Tiene 5 acepciones, ¿eh? Y una de ellas de judío es usurero. Que por favor la haga desaparecer del diccionario. Y me parece maravillosa. Y estoy segura que lo van a hacer. Bueno, los judíos de España se preparan para una revolución, lo cual todos nos congratulamos. A menos así lo reclaman, pues 20 comunidades hispanohablantes de todo el mundo, las cuales se han unido, para eso son muy apañados, esto hay que decirlo, para elevar una solicitud formal a la Real Academia Española para suprimir la acepción que se llama sema de una palabra que le toca muy, muy de cerca al grupo de los judíos, que se trata del adjetivo judío. Este es un judío, para decir que es un usurero. Y se usa, ¿eh? Se usa muchísimo, al menos aquí en Andalucía. En estos momentos el diccionario de la lengua incluye 5 definiciones diferentes para la palabra judía. La primera de ellas es sinónimo de persona que es hebreo y lo relaciona con una persona que pertenece al pueblo semítico que conquista y habita la zona de Canaán, ¿no? Claro, Judea, son judíos por Judea. Después está porque ¿cómo se llama? En Melilla les llaman hebreos. Después, que yo creo que es más preciso, porque claro, en Judea también viven los palestinos, que no son judíos. Después, las comunidades de judíos exigen a la RAE que por favor retiren la acepción de ese adjetivo tan peyorativo como usurero. Y bueno, los judíos de España pues están revolucionados, al menos así lo reclaman 20 comunidades de todo el mundo hispanohablantes, las cuales se han unido para elevar una solicitud formal a la Real Academia Española para suprimir esa acepción tan chunga. Mira que la palabra chunga es chunga. De una palabra, pero bueno, es ofensivo, hay que verlo, ¿eh? Es ofensivo. Se trata, hay bastantes judíos sefardíes también en Marruecos, en Fez, ¿eh? Y en Argelia también. Y en Turquía ya a mí me pareció que había muchísimos, no sé los que habrá en estos momentos, pero iba por los barrios más perdidos y decía yo a mi marido, uy, qué feo es esto, y decía, ¿no le gusta, señora? Y yo, ¡ah!
pero ¿por qué sabe usted español? Y dice, no, no, no sé escribirlo. Es que mi familia fueron sefardíes que expulsaron hace 500 años y se vinieron aquí. Y todos en casa hablan como un castellano del siglo XVI, como si fuera Lope de Vega. O para decir aceite, los óleos. Perdí las gafas, los antorchos, bueno, pero educadísimo y de una grandísima cortesía muy oriental. Bueno, en este momento, pues eso, que se incluyen 5 definiciones en el diccionario de la RAE para decir lo que es judío. Eh, Como os he dicho, la primera es para decir que es hebreo y que vive en Canaán. La segunda hace referencia, tengo que mirar la chuleta porque no me sé las 5, a una persona que profesa el judaísmo. Bueno, judío que profesa el judaísmo. Pues sería mejor hebreo, ¿no? Que habla hebreo y profesa. Bueno, el hebreo lo pueden hablar también los palestinos. También es judío aquel que procede de Judea, país de Asia Antigua. Bueno, Oriente Medio, yo creo, ¿no? Y la cuarta es la que señala a todo aquello que es relativo con lo perteneciente a judeo o a los propios judíos. Pero sin embargo existe la quinta, que es la negativa, que es la que molesta mucho a estas comunidades, que es la que guarda una profunda relación histórica con España y con su sociedad, su gente. En estos momentos, más de 20 comunidades de judíos hispanohablantes de todo el mundo se han unido para solicitar formalmente que sea anulada. Lo digo por quinta vez de la RAE y se suprima la quinta acepción de la palabra judío que lo asocia totalmente con el concepto usurero. Esta se puede encontrar en el diccionario de la lengua y define. Si os vais al, ¿cómo se llama? Al diccionario de la inglés, ¿cómo se llama? Que es tan famoso. Y entonces te dicen, escocés, persona que come avena como los caballos. O sea que tampoco se cortan ni tres. Bueno, pues nuestro diccionario de la Real Academia pone judío en la quinta acepción, persona avariciosa o usurera. Nos quedamos en la gloria. Y se identifica así, hay unas connotaciones peyorativas, de manera despectiva a un individuo con una palabra que engloba todo una comunidad de usureros que, bueno, de entrada hay una presunción de inocencia y todas las comunidades son respetables y tienen que ser respetadas, ¿eh? Y eso ha provocado un enorme enfado en los judíos, quienes le exigen a la RAE, por favor, que lo cambie ya, un cambio drástico, lo supriman. Y en su petición alegan que se trata de algo totalmente ofensivo. Es ofensivo el hecho de definir en términos peyorativos lo que es discriminatorio a toda una comunidad mundial. Además, consideran también que no refleja el uso del lenguaje actual de la comunidad hispanohablante, donde prima el respeto para todos y la promoción de la diversidad, la multiculturalidad. Bueno, y para intentar conseguir su propósito, lo que ha hecho las comunidades judías de hispanohablantes es apelar a la sensibilidad de la Real Academia Española, de la RAE, para promover un lenguaje respetuoso e integrador. Nada menos, ¿eh? Está hecho por un buen abogado. Ya se ha presentado esta solicitud y seguramente será aceptada ante el registro de la Academia. A su vez, exigen también la supresión completa de la entrada judiada. Eso se usa mucho en Valencia. Mi marido lo decía mucho. Ay, me han hecho una judiada. Es decir, me han hecho una faena fea. Me han hecho una judiada, lo decía. En Andalucía se usa un poquito menos, se usa en toda España, ¿eh? Por comunidades, pero en Valencia muchísimo. La judiada es una mala pasada, una acción que perjudica a alguien. Ellos tienen, Borja Luján Lago es el abogado que representa a estas 20 comunidades de judíos hispanohablantes que ha alzado su voz desde lugares remotos, yo qué sé, de Panamá, Argentina, España, Bolivia, Chile, Uruguay, Colombia, en fin, en un comunicado dicen: entendemos que las definiciones del diccionario reflejan el uso del lenguaje y no promueven por sí mismas una conducta de odio, pero deberían corregirse por resultar totalmente anacrónica a la realidad social y cultural del siglo XXI. Llevan razón, porque la historia dice que la comunidad judía
puede conseguir su propósito, ya que no sería la primera vez que la RAE atiende, hay precedentes, atiende algunas de estas demandas, ¿no? Esto ya, como os he dicho antes, en 2022 apareció cuando Anabel Conago, que es madre de un adolescente con autismo, dijo, por favor, realizó una solicitud diciendo, por favor, intentar que la acepción no se asociara a algo, no se identificara como un insulto para los autistas, que hay un porcentaje de población. Y a esta se aceptó a esa petición, también se unió en el Senado para terminar logrando el propósito, y hubo otra para la Real Academia Española que fue muy aplaudido. Unos años antes se había hecho la que podía ser, digamos, el ejemplo, el prototipo de todas ellas, que es lo que ha hecho que las comunidades judías sigan esta vía, y se modificó el término gitano con trapacero. Todo esto es simbólico, pero algo sirve, ¿eh? Es simbólico porque la lengua no se hace de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿eh? Los de arriba pueden ser como guardias de tráfico, en fin, que pueden hacer así para que pasen, pero pueden pasar o no. O sea, hay una distancia entre la Real Academia, no son las leyes mosaicas, ni no sé cómo decir, o no son, ellos no obligan a nada, ellos apuntan en una dirección, se hacen eco de los cambios de la lengua, porque la lengua es como las células, ¿no? Unas emergen y otras van muriendo. Entonces, la Real Academia lo que tiene es que hacerse eco de esas nuevas demandas sociales, esos cambios de paradigma, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los gitanos, que fueron los primeros, quitaron esa acepción de gitano trapacero, porque hacía referencia a un concepto muy, muy ofensivo, y estoy totalmente de acuerdo, y discriminatorio, pues no le falta más que encima eso. Y en aquella ocasión la solicitud fue elevada por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y fue aceptada. Ahora las comunidades judías son las que están elevando también una demanda para que se quite por favor esa acepción, y que se persiguen también sus propias victorias lingüísticas y sociales, y ojalá se dé y pronto. Para mí, los mejores deseos para esta gente, que por favor borren toda esa falta de respeto histórica que hemos tenido hacia la comunidad judía. Bueno, y hasta mañana, chicos. Bye.